Buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos, la información más destacada, lo más importante de la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. Vamos a hablar de una causa que nos ocupó durante mucho tiempo a través de nuestro servicio informativo y fue sin duda alguna de las más importantes, de las más destacadas durante este año 2025. En alguna oportunidad habíamos referenciado una denuncia que involucraba primero a un remisero, después a un grupo de personas que contrataban, entre enormes comillas, servicios que ofrecían regalos a menores de edad, donde las captaban en los establecimientos educativos. Esta investigación la lleva adelante el fiscal Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual. El juez de garantías Julio Babio hizo lugar al pedido de ampliación de imputación penal y la extensión del plazo de investigación hasta el 29 de mayo del año que viene, en el caso donde se investiga esta red de trata sexual que se encargaba de captar alumnas de colegios secundarios, tanto privados como públicos, de la ciudad de Salta. La formalización de la investigación se realizó el 11 de septiembre pasado, luego de la denuncia de la detención de 4 personas que fueron imputadas como coautores del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas. Se sumaron otros 5 implicados, a quienes también se les imputó su participación en la red de trata sexual. Luego de las detenciones, el número de víctimas pasó de 3 a 33. Y dice el parte oficial que no se descarta la posibilidad de que existan más adolescentes afectadas, menores que concurrían a colegios públicos y privados, fueron captadas por esta red de trata. El caso se inició y hay una responsabilidad importante en la tarea del área de víctima de la Fiscalía del Distrito, a cargo de la psicóloga Verónica Holguín Rufino, que llevó adelante una tarea de contención que permitió a las chicas revelar detalles de cómo funcionaba la red de trata y también detectar a otras adolescentes captadas. Se llevan a cabo distintas cámaras Gesell mediante clave para determinar de cerrar el circuito delictivo. En el caso colabora personal de el Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, dirigida por el fiscal federal Alejandro Mangano y el fiscal general Marcelo Colombo. Estamos en una etapa donde hasta el momento tiene 33 víctimas y un total de 9 imputados. Esta situación fue una de las noticias destacadas importantes del año 2026 y tiene como resultado hasta este momento 33 víctimas, 9 imputados. No se descartan más imputaciones, no se descartan más víctimas. Menores, alumnas, adolescentes que eran captadas fuera de los establecimientos educativos, que se acercaban a los establecimientos educativos para captar las mismas de colegios públicos y privados de la capital salteña. Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal no ha dado a conocer el nombre de los responsables, no ha dado a conocer el nombre de los imputados. Por eso, oficialmente, si bien hemos accedido de manera informal a esa información, quizás como muchos medios, preservando lo que puede llegar a ser la etapa investigativa, aunque se viene ampliando, no se han difundido oficialmente los nombres. Hay empresarios, comerciantes, empleados, un remisero que fue el hilo de la historia. Pero seguramente con el correr de las semanas habrá mayores novedades respecto a esta causa de trata de personas que involucra como víctimas a menores de edad de colegios públicos y privados de la capital salteña. Esta historia también la contamos este año. Ocurrió fuera del Colegio Bachiller en la ciudad de Orán. El pasado día viernes se conoció que el menor acusado de matar a un joven, a un menor de edad, la justicia determinó darle libertad.
Sus familiares de la víctima, decidieron publicar este video que observamos a continuación y que muestra justamente cómo fue el hecho en sí. Esta es la Plaza Santa Marta en la ciudad de Orán. Un grupo de chicos que salen del establecimiento educativo, 2 se retiran del lugar y 1 regresa. El joven que está sentado en uno de los bancos de la Plaza Santa Marta será la víctima en los próximos segundos. Primero comienza una discusión, un intento de sacarle la gorra. Comienza una pelea entre los jóvenes, pero el joven asesino llevaba un arma blanca y en ese momento le asesta 5 puñaladas. La familia decidió difundir este video en las redes sociales. Este video se comparte porque hoy quien le quitó la vida a Tiago quedó en libertad. No fue un accidente ni un juego. Fue un asesinato cometido con conciencia. En las imágenes se puede ver cómo otra persona observa todo lo que ocurre. Cómo Tiago lucha por vivir y cómo, en el momento más crítico, las cámaras se cortan durante varios minutos, justo cuando Tiago se trasladó al hospital. Es una secuencia posterior a estas que estamos mostrando. El hospital de Orán, San Vicente Paúl, se observa de fondo. Está a muy pocos metros del lugar donde es herido y el chico intenta llegar. Lo hace, de hecho, hasta el hospital de la ciudad de Orán y termina muriendo allí. Esto no es morbo, dice la familia. Es para que se entienda la verdad y por qué seguimos pidiendo justicia. La edad no borra la responsabilidad. Tiago fue asesinado. Por Tiago vamos a seguir luchando. La familia de Tiago Mendoza decidió, como ya lo hicieron en otras oportunidades, marchar por las calles de la ciudad de Orán también durante el fin de semana, pidiendo justicia. En algunos de los carteles se habla de la edad de imputabilidad de menores. A propósito, recordemos que esta causa, porque se confundieron, entendemos, muchas personas a la hora de opinar respecto a la edad de imputabilidad, tiene el pedido del gobierno nacional bajar la edad de imputabilidad. Se habla de 13, 14 años. Hay dictamen de comisión, pero todavía no fue tratado en Cámara de Diputados. Había expectativa que este año se podía tratar este tema tan sensible, pero hay que decir que por el momento no hay novedades y esta causa, que tiene que ver este tema tan sensible como la baja de imputabilidad de menores, todavía no fue tratado en diputados. Seguramente, con los números que tiene hoy el oficialismo en la Cámara de Diputados y de Senadores, le permitirá tratarlo el próximo año, pero todavía no fue tratado, sí en comisiones en la Cámara de Diputados. Vamos a nos venimos aquí muy cerca del canal, 1,5 cuadras del canal, porque en la City salteña, un operativo que tuvo lugar en horas de la mañana en una institución bancaria, efectivos de la Policía Federal llevaron adelante una serie de allanamientos. Oficialmente no hay mayores novedades respecto al tema. El operativo fue de gran despliegue. Se llevó a cabo esta mañana en la sede de este banco ubicado en España, entre Mitre y Balcarce, en Más Ventas. Lo llevaron adelante numerosos efectivos de la Policía Federal. El procedimiento consistió en un allanamiento dentro de la entidad bancaria con la intervención de la Policía Federal, que son auxiliares de la Justicia Federal, uno entiende. Parte del operativo se desarrolló en el interior del edificio, incluso en sectores superiores, donde se realizan diferentes trámites bancarios. La información a la que accedió la producción del 11 TV se trataría de una causa de lavado de activos que tiene investigación en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde allí se solicitó la intervención de la Policía Federal en este allanamiento para recabar información respecto a esta investigación que se lleva adelante en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es por eso que la actividad bancaria tuvo, dentro del contexto de todo lo que significa un operativo de estas características, la actividad bancaria dentro de la institución fue relativamente normal, pero sí llamó la atención el movimiento de la Federal en la jornada de hoy en la City salteña.
Es lunes y lamentablemente, como todos los inicios informativos de la semana, tenemos que hablar de siniestros viales. Tremendas imágenes de lo que ocurrió durante el fin de semana, con el saldo de personas gravemente heridas. Las imágenes hablan por sí mismas de lo que dejó la situación, el estado en el que quedó un vehículo en el río San Lorenzo. El automóvil, que circulaba a gran velocidad, se llevó por delante un cartel, rompió el guardarrail, voló sobre el río San Lorenzo, terminó completamente destruido. Tras estrellarse, volcar en el otro extremo, el siniestro ocurrió 1:30 de la madrugada del día domingo. Dejó una persona atrapada dentro del rodado. Bomberos voluntarios de San Lorenzo realizaron un rescate de emergencia con maniobras especializadas para poder asistir al conductor, un joven de 22 años, que fue trasladado en código rojo al hospital, donde permanece internado con pronóstico reservado debido a las graves lesiones. Posteriormente, además de las imágenes que se viralizaron del estado del vehículo, la jornada de hoy trasladaron el vehículo que voló por los aires luego de ese impactante siniestro en el río San Lorenzo. La velocidad que llevaba, lamentablemente, terminó con este tremendo impacto, y el estado del joven, a quien obviamente deseamos una pronta recuperación. Esto pasó el domingo en horas de la madrugada a la altura del río San Lorenzo. Ese es el vehículo. Allí está lo que quedó del vehículo, completamente compactado, para entender lo que significó un impacto en las velocidades que traía el rodado, la caída pronunciada. El joven pelea por su vida, fue asistido luego de ser trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo. Así terminó el vehículo accidentado. Y otro siniestro vial, pero esta vez ocurrió en la jornada del día de hoy. Las imágenes correspondían al día domingo, a las primeras horas del día domingo. Vamos al acceso a las colinas porque allí se registró otro siniestro en la jornada también, con características que no dejan de ser impactantes. Un joven de 28 años que manejaba alcoholizado intentó ingresar a barrio Las Colinas por la colectora de la ruta 934 y terminó cayendo a un canal. Según las primeras informaciones, no sufrió heridas de consideración, pese a las imágenes que uno observa, pese a caer de esta profundidad de unos 10 metros aproximadamente. El siniestro ocurrió cerca de las 6 de la mañana del día de hoy. Recibió asistencia en el lugar, luego fue trasladado al Hospital San Bernardo, y esto obviamente que genera una vez más los momentos de tensión de observar un vehículo en estas condiciones y de una vez más mostrar a través de nuestro servicio informativo la siniestralidad en calles y rutas. Bueno, dale. Nos vamos a la ruta 68. Las primeras imágenes correspondían a los primeros minutos, a las primeras horas del día domingo. La última correspondía a las primeras horas del día de hoy. Y en horas de la siesta, en la ruta 68, el vuelco de un camión transportando bebidas, que generó, por supuesto, también mucha conmoción, porque además el estado en el que quedó el rodado. Uno, cuando ve una imagen de estas características, siempre piensa que puede ser una situación muy grave, que en muchos casos lamentablemente lo es. Momentos de tensión se vivieron en la ruta 68 a la altura de Finca Osma. Un camión distribuidor de bebidas de una familia conocida en Coronel Moldes volcó de manera violenta tras perder el control. Esto generó gran conmoción entre los automovilistas que circulaban por la zona. Hay varios registros en redes sociales que muestran el estado del camión. No ocurrió una tragedia. Los jóvenes que viajaban en el camión solo sufrieron heridas leves, fueron asistidos en el lugar. Se pidió, por supuesto, durante ese tiempo extrema precaución para circular por la ruta 68, ruta de la cual ya estaremos hablando por otros motivos dentro de algunos minutos. Pero esto pasó en la jornada del día de hoy, en la tarde de hoy, cerca de las 3:30 de la tarde, en la ruta 68.
podemos tener estas situaciones, o puede ser una cuestión de imprudencia, pueden ser situaciones de velocidad, de alta velocidad, de un error humano, y también a lo largo de este año hemos hablado y mucho de la gran cantidad de animales sueltos. Creo que hay varias imágenes que nos parecen de las más importantes que hemos visto a lo largo de nuestro servicio informativo. Esto es solamente el momento donde están secuestrando, incautando los animales. Durante estas últimas horas se secuestraron más animales sueltos, no solamente en la zona del Valle del Lerma, sino también en departamentos del sur provincial, donde aparecen animales sueltos. Como siempre recomendamos comunicarse al 911 si usted observa animales sueltos en la vía pública, en una ruta, aunque los haya pasado, para advertir a que quien viene transitando por esa calle, esa ruta, no tenga un siniestro vial. Este es el informe de lo que ocurrió en los últimos días y lo que ocurrió en lo que va del año en cuanto a la incautación de animales. Lo que son propietarios de animales, que sean responsables, que tengan conciencia en cuanto al cuidado y el manejo con los animales, ¿no? Porque estamos viendo que hay muchos que lo dejan a la vera de la ruta, lo atan a la vera de la ruta y lo dejan sin cuidado alguno, ¿sí? Muchos que lo dejan en la plaza, en lugares públicos, y no te digo de aquellos que lo dejan pastando en la ruta y después, bueno, son los mismos, son un riesgo y son protagonistas de accidentes de tránsito, ¿no? Lo que va del año, el año 2025, se está llevando un conteo actualizado de 1995 animales secuestrados en todo el ámbito de la provincia, ¿sí? La semana pasada tuvimos un procedimiento en Rosario de Lerma, se secuestró 22 animales en una finca cercana a la localidad. Luego el día sábado se llevó un procedimiento de incautación en lo que es ANTA, ¿sí? En lo cual el personal de Joaquín B. González, en forma conjunta con el Distrito de Prevención número 9, realizaron un operativo en lo que es La Jita, Sarabia y Burela, y se procedió al secuestro de 16 animales incautados, ¿sí? El día de hoy en Metán, la división de caballería de Metán también procedió a la incautación de 9 animales incautados. Por lo general son sobre la ruta, sobre zona urbana, y se sigue trabajando y se sigue incautando. La verdad que es como decís vos, no hay una responsabilidad por parte de los propietarios para tener un cuidado responsable, ¿no? Un cuidado responsable de los animales. Hablando de responsabilidad, cuando le dicen a la gente, si ya pasó el camión recolector, no deje la basura en la vía pública, tiene un motivo, no solamente por lo que puede generar a sus vecinos, sino también porque si tenemos condiciones climáticas, como la lluvia muy importante del día sábado en horas de la noche, madrugada del domingo, había alerta amarilla, inclusive alerta naranja en algunas regiones de nuestra provincia, y en nuestra ciudad se sintió de manera importante, pero también con consecuencias de mucho residuo que queda en la vía pública y que genera inconvenientes. Hemos trabajado todo el día del día domingo viendo cómo iba progresando los incidentes que teníamos en la ciudad, incidentes de todo tipo. Hemos tenido incidentes en las primeras horas sobre las inundaciones que teníamos en el microcentro, que nos llamaba mucho la atención porque teníamos tantas llamadas de vecinos de la avenida San Martín, de la avenida Belgrano, de la calle Casero, y era que cuando llegamos al lugar nos encontramos con que teníamos todos los desagües de esas zonas tapados con residuos, y hemos empezado en la emergencia, nos hemos metido nosotros nomás a desagotar. Después llegó muy bien Agrotécnica Fueguina a trabajar junto con nosotros, la gente de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad también trabajaron, pero después tuvimos otros incidentes también, como la caída de árboles, de postes de cableados, y el otro incidente grave que hemos tenido en la Avenida de las Américas, con una alcantarilla de 1,5 metros más o menos de altura. Cuando llegamos al lugar estaba todo inundado, y era que teníamos todo tapado con residuos, y con residuos que son arrastrados por el agua desde otras distancias, ¿no? No lo vamos a culpar a los vecinos de la vuelta, que son los que sufren la situación en el momento en el que están inundándose y no ven cómo salir de la situación. Y hablando de temporal, de la lluvia, esta fue una de las imágenes más impactantes del fin de semana.
Toda el área metropolitana sufrió condiciones climáticas, que ya sabemos, importantes. Y esto ocurrió en La Caldera. Una camioneta quedó atrapada en el cauce de un arroyo en medio de una fuerte crecida, un caudal importante de agua. Según relataron vecinos del lugar, la crecida se produjo de manera repentina, llegando a cubrir gran parte del vehículo. De esta situación y en medio de condiciones adversas, los vecinos actuaron con rapidez, ataron la camioneta y con la ayuda de una retroexcavadora lograron evitar que fuera arrastrada por la corriente, además de lo material, por supuesto, preservar a la persona que circula en un vehículo de estas características. Esto ocurrió en las primeras horas del día domingo en La Caldera. Y en las recomendaciones, porque la advertencia es, si hay alerta meteorológica amarilla o naranja, con, por supuesto, de mayor gravedad, prestar atención a estas recomendaciones, evitar circular por determinados lugares. Una de las recomendaciones que está haciendo Vialidad por estas horas es que, si bien están habilitadas dos rutas, la 51 y la 68, ¿se acuerdan que la semana pasada también estuvo cortada la 51 por la nevada, la 68 por desbordes? Están recomendando a quienes van a utilizar estas rutas nacionales, pese a que están trabajando en el despeje de las mismas, hacerlo en horas del día, en horario diurno, evitar horarios nocturnos para viajar en estos recorridos por estas rutas, la 51 y la 68, por las intensas lluvias que se han registrado en estas horas. Desde el distrito Salta de Vialidad explican que las tormentas afectaron especialmente los tramos que corren en paralelo a los ríos. Han trabajado en la 68 y en la 51, el tramo paralelo al río Toro, por ejemplo. Las zonas más afectadas se registraron entre Ingeniero Mauri, Santa Rosa de Tastil y Alfarcito sobre la 51. En la ruta 68 el punto crítico es el kilómetro 54, Puente Morales, donde se produjeron los mayores inconvenientes. Es por ello que piden a quienes deban transitar por estas rutas nacionales hacerlo especialmente en horas del día. Y hablando de crecida del río, estas imágenes se registraron ayer en horas de la mañana. Lo que estamos observando, fíjense cómo de pronto, esta es una crecida del río. Así crece de golpe un río. Esto es en los alrededores de San Andrés. Ha llovido mucho en la zona norte de la provincia de Salta y mucho en el sur de Bolivia. Estos ríos caudalosos se tornan caudalosos cuando tenemos esta época del año. La posibilidad era que esta crecida de estos ríos derivara en la jornada del día de hoy en algunas regiones, en algunos ríos ya más cercanos a poblaciones en el norte de la provincia de Salta. Esta cantidad de agua después termina desembocando en el Bermejo. Se entiende por qué la magnitud de un río tan importante. Estas condiciones climáticas se dieron durante estas últimas horas. La crecida también de arroyos que lamentablemente cortaron el tránsito vehicular hacia la localidad de Isla de Cañas, en el departamento de Iruya. Justamente estos ríos terminan pasando por diferentes lugares y arroyos que atraviesan también el norte de la provincia. Las noticias destacadas por ahora es que se había cortado la ruta 18, la ruta provincial 18, que hubo inconvenientes también en el Río Blanco. Este es el Río Blanco y esta es la zona de la 18. Esta es la ruta que conecta la ruta nacional 50, que nos lleva hasta la localidad de Isla de Cañas, que lamentablemente ha tenido inconvenientes, como ocurre lamentablemente en esta época del año. A la altura del Río Blanco hubo una crecida, pero no tuvieron inconvenientes los lugareños, especialmente pequeños productores de la zona del Río Blanco, que habitualmente tienen problemas allí en esa zona del norte provincial. Esto tiene que ver con las condiciones climáticas y además el Servicio Meteorológico Nacional está informando que continuará el tiempo inestable, sin alerta, pero continuará el tiempo inestable en los próximos días en esa parte de la provincia de Salta. Estuvo cortado el paso Chalanas, Puerto Chalanas, en las últimas horas. Solamente se habilitó cerca de la 1:30 de la tarde hasta las 3:30
volvieron a colocar bandera roja y por lo tanto no se podía pasar por Chalanas. Decíamos, toda esa cantidad de agua que veíamos, de crecida de ríos, terminan todos en el Bermejo. Y el Bermejo baja desde el sur de Bolivia una cantidad importante de agua. Estas imágenes corresponden a una chalana que termina volcando, por supuesto, la desesperación de los chalaneros, de los responsables de la embarcación, para que no se vaya una herramienta de trabajo de estas características, pero es un río caudaloso, es un río importante y por lo tanto permanentemente tenemos en esta época del año horarios donde se habilita el paso y donde se corta el paso de Chalanas en Puerto Chalanas. ¿Qué generó además esto? La imagen que vemos a continuación. Porque cientos de personas que iban a Bolivia a comprar, se largó una lluvia importante y pasaron así. Por el control migratorio y control de Gendarmería Nacional, cientos de personas corrieron por el lugar, pasaron de manera ilegal, lejos de resguardarse bajo el techo, pasaron. Ya pasaron por el puente internacional y recorrieron esos 3-4 kilómetros hasta el centro de Bolivia. El riesgo es que después, para ingresar al país, tendrán que hacerlo por un paso ilegal también, porque no fueron registrados a la hora de salir del país. Esto ocurrió en la mañana del día de hoy, en el norte de la provincia, en la zona limítrofe con la hermana República de Bolivia. La mayoría de los medios nacionales están haciendo un balance de lo que ocurrió el día viernes a la noche. Si alguien se fue a dormir o alguien se desentendió el viernes de la información, recordemos que el viernes en la República Argentina, en horas de la noche, se aprobó el presupuesto 2026, el primero que contará el gobierno nacional. Contó con el apoyo de varios senadores que responden a gobernadores. Entre estas alianzas políticas que se mencionan a nivel nacional, hablan de que hay una alianza política entre Javier Milei y el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz. ¿Esto qué permite? Que el gobierno nacional pueda desarrollar diferentes proyectos, llevarlos a discusión en el Congreso Nacional. El más importante, obviamente, fue la cuestión del presupuesto 2026 aprobado en diputados y en senadores. Por estas horas todo parece indicar que este acuerdo político de Milei con Sáenz marcha de acuerdo al plan, como se utiliza el término en las redes sociales, que le permitió al gobierno nacional avanzar con diferentes normativas. Se verá también qué harán los diputados y senadores de los gobernadores del interior del país que han acordado con Milei, que están acordando con Milei un acuerdo político con las próximas reformas que está proponiendo el gobierno nacional. Por ahora lo que queda claro es que hay un acuerdo político que se está respetando en el Congreso, más allá de que algún legislador, como ocurriera con Biela, por ejemplo, vote en contra algún artículo en particular. Pero en general los proyectos avanzan de acuerdo a estos acuerdos políticos que se están dando por estas horas. Son tiempos de balances de año. Gustavo Sáenz difundió en sus redes sociales lo que fue para el gobierno provincial este año 2025. En el 2025, con un contexto de incertidumbre y dificultades, no dejamos de trabajar por los salteños, por su progreso y su futuro. La obra pública no se detuvo ni se detiene. Llegamos a cada municipio con más rutas, puentes, infraestructura urbana y servicios. Son obras que transforman y mejoran la calidad de vida de los salteños. Proyectamos, dialogamos, gestionamos, conseguimos y logramos. Brindamos reglas claras a quienes vienen a invertir en Salta. Además, continuamos invirtiendo en más seguridad, más salud, más educación, más capacitación, más producción, más deporte, más turismo, más conectividad con el mundo, que se traduce en más y mejor empleo. Todo eso lo hacemos juntos. Subió en sus redes sociales, publicó también en su cuenta de Twitter el gobernador de la provincia este balance del año 2025, un año complejo, dice Sáenz en su publicación. Fue un año de mucho trabajo, decisiones firmes y presencia en cada rincón de Salta. Avanzamos con gestión, diálogo y un rumbo claro.
mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Impulsamos obras, fortalecimiento, servicios, acompañamos al sector productivo, generamos condiciones para el desarrollo y la inversión, siempre con una mirada federal y cerca de quienes más lo necesitan. Nada de esto se logra en soledad, cada paso fue posible gracias al esfuerzo de los equipos, los municipios, las instituciones y sobre todo de los salteños que todos los días se empujan para salir adelante. Seguimos trabajando con la misma convicción de siempre, defendiendo a Salta, cuidando a nuestra gente y construyendo futuro. Primero Salta, primero los salteños. Hablando de redes sociales, nos pusimos a observar un poco en estas horas también algunos posteos que generaron cierta controversia. Luis Toto Caputo, ministro de Economía de la República Argentina, publicó en sus redes sociales, respondió en realidad el oráculo de Trenkelauke, es un Twitter, sugerencia, impriman este like de Toto y el lunes mándenselo a todos los cómplices del mercado, dejen a la gente en paz usar sus dólares del colchón, sea para invertir o comprarse un auto. Argentina cambió y cambió para siempre. El terrorismo fiscal se terminó. Bueno, hace referencia a un Twitter que había publicado el ministro Luis Toto Caputo respecto a esta posibilidad que tienen hoy quienes tienen dólares en el colchón, la famosa frase. No es la primera vez que se habla del tema en estos últimos 2 años, pero ya hay una ley de inocencia fiscal. Se supone que los dólares que están bajo el colchón no vienen de ninguna manera de forma ilegal y por lo tanto se pueden utilizar. Hay instituciones bancarias que todavía pusieron objeciones. ¿Qué respondió Caputo a esa situación? Si en sus bancos les piden cosas de más, léase, romperlas, nos imaginamos que es la frase romper las pelotas, no pierdan su tiempo, pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley. Esto es que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado. Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés como en cualquier lugar del mundo. ¿Qué le respondieron los bancos en el día de hoy? Le enviaron una nota al Banco Central de la República Argentina diciéndoles: ¿por qué no nos informan correctamente? La ley se aprobó el viernes, como contábamos hace instantes nada más, y los bancos dicen: nosotros estamos actuando de acuerdo a la normativa que tenemos hoy. Nos deben informar oficialmente como corresponde, seguir con los protocolos. Y le enviaron una nota, decíamos, al Banco Central de la República Argentina en el día de la fecha, pidiéndoles información oficial. Claro, porque no se puede gobernar solamente a través de redes sociales, se entiende. Esto significa que las 4 asociaciones bancarias de la Argentina enviaron una nota al Banco Central para pedir que se conforme, por estas horas, una mesa de trabajo que aclare criterios interpretativos de la ley de inocencia fiscal que se aprobó durante el pasado viernes. Según señalaron las entidades bancarias en la nota que se difundió por estas horas, la ley que aprobó el Congreso introduce modificaciones sustantivas al régimen de ley penal tributaria, pero no hay información aún para los bancos como para saber cómo deben actuar en este tipo de circunstancias. Ya habrá tiempo para desarrollar todos estos temas, porque el año está terminando, nuestra cabeza también está puesta en las fiestas de fin de año, pero hay informaciones, por eso las estamos contando. Y cuando regresemos de la pausa, hacemos un balance de espectáculos, vamos a viajar un poco, pero todo eso después de la pausa. Ya volvemos a la pantalla del 11.